Hawái 11.000 milímetros por año en promedio, ¿no? Entonces, una distribución totalmente irregular de la precipitación en función del espacio. Las lluvias pueden representarse por medio de mapas de isoyetas. Una isoyeta es un contorno de lluvia constante, como les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Aquí les voy a mostrar las isoyetas. A ver, pero vamos a hablar de estos temas. Un registro de pluviógrafo está compuesto por un conjunto de alturas de lluvia que se registra para incrementos de tiempos sucesivos. Un hietograma de lluvia es una gráfica de altura de lluvia o intensidad en función del tiempo. ¿Ya? Eso. A ver, acá el tema es que nos interrumpe mucho el ingreso de los alumnos. Como no ingresan cuando se debe, entonces es el problema. Bien, entonces hablamos acerca de la altura de precipitación diaria. Es la suma de las lecturas observadas en un día. Estimados jóvenes y señoritas, la altura de precipitación diaria es la que se mide con el pluviómetro. Ese instrumento sencillo que les he mostrado, ¿no?, nos da la altura de precipitación diaria. En otras palabras, es la altura de precipitación acumulada en 24 horas. Ustedes saben que durante un día podría a las 6 de la mañana y deje de llover a las 8 de la mañana. Luego, nuevamente empieza a llover a las 2 de la tarde y deja de llover a las 3 de la tarde. Y otra vez llueve a las 6 de la tarde y deja de llover a las 8 de la noche. Entonces se han presentado 3 lluvias, 3 eventos de precipitación, ¿no?, en 24 horas, podríamos decir. Entonces, el pluviómetro registra la lluvia acumulada durante las 24 horas. No es que registre cada lluvia en particular, sino que tenemos el registro de la lluvia acumulada en 24 horas. Eso es lo que registra el pluviómetro. ¿Está claro? Entonces, muy importante, y a eso lo llamamos la altura de precipitación diaria. Ya, el registro del pluviómetro es la altura de precipitación diaria. Ese es un dato sumamente importante para nosotros, en nuestro medio. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos como instrumento principal el pluviómetro para medir la lluvia. El pluviómetro está instalado en todas las estaciones meteorológicas de Bolivia. Pluviómetro como tal, ese aparato sencillo. Vamos a volver ahí. Les voy a mostrar el pluviómetro nuevamente para que ustedes recuerden qué es el pluviómetro. Ahí está. Este es el pluviómetro, ¿no es cierto? Perdón. Ahí está el pluviómetro. ¿Ya? Este es el instrumento entonces que registra la precipitación acumulada durante 24 horas, conocida como lluvia diaria. ¿Ya? ¿Ok? Ok, muy bien. Lluvia diaria, altura de precipitación diaria entonces. Luego, altura de precipitación media diaria, esto no es tan importante, pero sí lo que es importante
mensual. ¿Qué es la altura de precipitación mensual? Es la suma de las alturas diarias ocurridas en un mes. O sea, la suma de estas alturas de precipitación diaria durante un mes, ¿no?, nos da la altura de precipitación mensual. Es decir, así tenemos la precipitación, digamos, del mes de febrero como la sumatoria de las lluvias ocurridas desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero, ¿no? La altura de precipitación mensual. Bien, la altura de precipitación media mensual tampoco es tan importante, pero después les explico. Lo que sí es importante es la altura de precipitación anual, que es la suma de las alturas de precipitación mensual ocurridas en un año. Ya, entonces, este es un dato muy importante. Altura de precipitación anual, la altura de precipitación mensual, la altura de precipitación diaria. Eso es lo que ustedes deben discernir, ¿ya? Y la altura de precipitación media anual, muy importante también, es el promedio aritmético de las alturas de precipitación anual correspondiente a un cierto número de años. Digamos, las lluvias durante 20 años. Si obtenemos el promedio aritmético de las alturas de precipitación anual de los 20 años de datos, entonces obtenemos la altura de precipitación media anual para esa estación. Entonces, estos son los datos que interesan muchísimo. La altura de precipitación diaria, esto está en el registro, este dato está en el registro de las estaciones meteorológicas. Cada estación meteorológica tiene este registro, altura de precipitación diaria. ¿Ya? Para cada día está registrada la altura de lluvia. ¿Ya? Si no llovió, entonces la altura de precipitación para ese día es 0. Si es que no llovió. Pero sí, siempre se registra. Ya les dije, esto no es tan importante. Altura de precipitación media diaria no es tan importante. Lo que sí es importante, altura de precipitación mensual. Es la suma de las alturas diarias ocurridas en un mes. Luego, altura de precipitación anual. Es la suma de las alturas de precipitación mensual ocurridas en un año. Entonces suma las precipitaciones de los 12 meses del año y obtenemos la altura de precipitación anual. Y luego tenemos la altura de precipitación media anual, que es la media aritmética, como hemos dicho, de las alturas de precipitación anual correspondiente a un cierto número de años. Bien. Un momento acá. Voy a hacer un alto acá. Voy a hacer un alto. Lo siento mucho. Voy a mostrar, creo, otra presentación donde tengo una información muy bonita. Permítame. Bien, aquí lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Bien.
Ya hemos hablado de esto. Este es el mapa de isoyetas de Bolivia, ¿no? Este es el mapa de isoyetas de nuestro país, estimados jóvenes y señoritas. Aquí se muestra cómo varía la precipitación en función del espacio en Bolivia. Aquí tenemos los datos de la precipitación media anual. Precipitación media anual, precisamente. Observen ustedes cómo es la gran variabilidad de la precipitación. Acá en el sur oeste de nuestro país, la precipitación los isoyetas, es decir, una isoyeta representa, ¿no? O une los puntos del terreno de igual altura de lluvia. Eso quiere decir, ya una isoyeta entonces une los puntos del terreno de igual altura de lluvia. Fíjense, en el sur del país, en el departamento de Potosí, fíjense aquí la altura de lluvia es 200 milímetros por año, en el sur del país. Es decir, es la zona donde tenemos la menor precipitación de todo Bolivia. ¿Cómo es en el Chaco? Miren acá en el Chaco, en el sur, 600 milímetros. 600 milímetros. Y a medida que vamos hacia el norte, va aumentando la altura de lluvia. 700 milímetros, 1000 milímetros, 1100 milímetros, 1200, ¿no? 1300 milímetros, 1400, etcétera, etcétera. La ciudad de Santa Cruz está por acá más o menos. En la ciudad de Santa Cruz, la altura de lluvia promedio es más o menos 1400 milímetros, estimados jóvenes y señoritas. Y aquí observemos, fíjense, esta es la zona del subandino, donde ven con las curvas que están densamente diseñadas, es decir, ahí las curvas están una tras otra. Observen, acá es la zona donde se registra la mayor cantidad de precipitación por año, jóvenes. Esta es la zona del Chapare. La zona del Chapare. Llueve, observen, más de 5.000 milímetros por año. Más de 5.000 milímetros por año. Comparen con esta zona del sur del departamento de Potosí, donde llueve apenas 200 milímetros. En cambio acá, más de 5.000 milímetros por año, para que tengan una idea cómo es que varía la precipitación. ¿Ya? Y ahí está la zona del subandino, fíjense, donde se registra realmente la mayor cantidad de lluvias, inclusive acá, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Como está aquí, 1800, más de 2000 milímetros. ¿Ya? Entonces, esta es la zona del subandino, ¿no? Donde se registran esas, una gran cantidad de lluvias, ¿no? Cada año. Entonces, acá nos muestran las isoyetas cómo varía la precipitación en función del espacio, jóvenes, ¿ya? Fíjense, al norte, miren, aquí tenemos 1400 milímetros, 1500, 1600, 1000, ¿no? Aquí 1500 milímetros también, eso es. ¿De acuerdo? Aquí ya la variación, fíjense, aquí dice 1500 milímetros, aquí 2000 milímetros. 2000 milímetros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos muestra las isoyetas, la distribución de la lluvia en función del espacio. Este mapa fue elaborado a través de un estudio
muy detallado que se realizó hace unos 25 años atrás, 20 o 30 años atrás, diremos, ¿no? Un estudio que realizó el CENAMI, la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Instituto de Hidráulica e Hidrología, y Orston, es una institución de cooperación técnica de Francia. Entre estas instituciones se realizó este estudio y este mapa está dentro de lo que se llama el estudio de del balance hídrico de Bolivia. En ese estudio se encuentra este mapa, balance hídrico de Bolivia. ¿Ya? Y acá las líneas rojas representan, se llaman isotermas. Son líneas que unen puntos del terreno que tienen la misma temperatura, jóvenes. También esto se refiere a temperatura media anual en esos lugares. Por ejemplo, acá en el Chaco, fíjense la temperatura media anual, 26 grados. Esta es de 26 grados. Esta debe ser de 28 grados, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? 26, 27. En cambio, fíjense, en el altiplano, esta línea, 6 grados centígrados, 8 grados centígrados, 10 grados centígrados, ¿no? Y así 10, 12 grados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las isotermas son líneas que unen puntos del terreno que tienen la misma temperatura. En este caso estamos hablando de la temperatura media anual. ¿De acuerdo? Bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces yo creo que está bastante claro esto, ¿no? Ahora acá, los puntos color celeste son las estaciones meteorológicas que se han utilizado, ¿no? Ahí fíjense, estaciones meteorológicas que se han utilizado para poder desarrollar estas curvas. ¿Ya? De estas estaciones meteorológicas se han obtenido la información de precipitación promedio anual y la temperatura promedio anual también. Entonces, a partir de esa información se han trazado estas isoyetas. ¿Ya? Eso es entonces, para poder aclarar esto. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Bueno, no hay ninguna. Bueno, esto ya hemos visto, entonces, y ahora vamos a ver el cálculo de la precipitación media sobre una zona. Si quisiéramos obtener la precipitación media, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, ¿ya? En la cuenca del río Piraí, por ejemplo, ¿no? Y particularmente en la ciudad de Santa Cruz. Quisiéramos saber cuál fue la precipitación media en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, tendríamos que utilizar los datos de las estaciones que están instaladas en la ciudad de Santa Cruz y en sus alrededores, ¿no es cierto? Y en sus alrededores. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz tenemos la estaciones del CENAMI, como ser la estación del aeropuerto del Trompillo. En el Trompillo tenemos una estación, es una de las estaciones más antiguas de la ciudad de Santa Cruz. La estación El Trompillo. Otra estación meteorológica es Viru Viru, por supuesto. ¿Ya? Después hay otra estación en Searpi. Y así hay estaciones en otros lugares, por ejemplo en La Guardia,
en Cotoca, etcétera, hay estaciones meteorológicas. ¿Cómo podremos saber, cómo podríamos calcular la precipitación promedio en una determinada zona? Entonces, se han desarrollado 3 métodos. Un método muy sencillo, muy simple, que es el promedio aritmético. Dice: la precisión de este criterio depende de la cantidad de estaciones disponibles, de la forma como están localizadas y de la distribución de la lluvia estudiada. Entonces, la precipitación promedio se obtiene simplemente así, como la media aritmética. La media aritmética de las precipitaciones registradas en las diferentes estaciones meteorológicas, que están instaladas dentro de la zona o dentro de la cuenca. ¿Ya? Eso sí. Entonces es el promedio aritmético de los valores registrados en las estaciones meteorológicas instaladas dentro de la cuenca. Así de simple. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Todavía vamos a ver. Por ejemplo, esta es la cuenca. Y ahí están las estaciones meteorológicas. ¿Ya? Ahí tenemos las estaciones meteorológicas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estaciones meteorológicas ahí. 4 están dentro de la cuenca. Entonces, ¿cómo obtengo la precipitación promedio? Digamos que aquí llovió 10, aquí 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. ¿Cómo saco el promedio? Entonces, solamente se toman en cuenta las estaciones dentro de la cuenca, ¿no? Entonces sacamos el promedio de los registros de estas 4 estaciones, nada más. Y la media aritmética de esos valores, ese representa la precipitación promedio dentro de esta cuenca. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Por ejemplo, les decía, si aquí llovió 10, aquí 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. ¿Ok? ¿Cuál es la precipitación promedio dentro de la cuenca? ¿Cuánto sería? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? Serían 52.5. Indicando. 52.5, ingeniero. Tenemos 8 estaciones. 4 están dentro de la cuenca y hay 4 fuera de la cuenca. En cada una de las estaciones se ha registrado la altura de lluvia. Digamos que llovió el día de ayer. Aquí llovió 10, acá 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. ¿Cuál fue la precipitación promedio dentro de la cuenca? 52,5 milímetros. Eso es, muy bien. Es decir, es la media aritmética de estos valores. Aquí 30, 40, 30 más 40. Más 60 y más 80. Eso es lo que hemos dicho. Dividido entre 4. 52,5 milímetros. Muy bien. En esa forma entonces se aplica el método aritmético, de la media aritmética. Bien, pero ese es un método muy simple y, por cierto, los resultados no son muy representativos. Entonces, para obtener un resultado mejor, digamos, cuál será la precipitación promedio, si tenemos además otras estaciones que están fuera de la cuenca, ¿no?, que podemos utilizar
¿no? Podríamos utilizar estas estaciones también para poder obtener un promedio más real. Entonces así se han desarrollado otros métodos. Y uno de ellos se llama el método de los polígonos de Thyssen. Método de los polígonos de Thyssen. Este método toma en cuenta entonces a las 8 estaciones. ¿Qué hace este método? ¿En qué se basa? Este método se basa en lo siguiente. Dice que cada estación, cada una de estas estaciones, tiene un área de influencia dentro de la cuenca. ¿Ya? Entonces tómenlo en cuenta. Cada estación tiene un área de influencia dentro de la cuenca. ¿Está claro? Entonces, en esa área de influencia dentro de la cuenca, ¿qué ocurre? Que la altura de lluvia registrada en este pluviómetro es igual a la altura de lluvia en esa área. Ya, entonces, eso es lo que tiene que ver acá. Entonces, aquí lo que trata este método de polígonos de Thyssen es determinar las áreas de influencia para cada estación. ¿Y cómo determinamos esas áreas de influencia? Para ello se sigue el siguiente procedimiento. En primer lugar, tenemos que unir las estaciones con líneas rectas, formando triángulos, así como se observa acá. Hemos formado triángulos, pero hay que tener el cuidado de que los triángulos, el ángulo de los triángulos, ¿no?, sea menor de 90 grados. Por ejemplo, aquí este triángulo ya no lo tomo en cuenta porque este ángulo es mayor de 90 grados. Si aquí uniríamos esto, este ángulo también es mayor de 90 grados. Si aquí unimos esto acá, otro triángulo, y este ángulo es mayor de 90 grados, ya no se toman en cuenta. Entonces solamente tomamos en cuenta aquellos triángulos, ¿no?, cuyos ángulos son menores de 90 grados. Ya, eso es. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? El primer paso, entonces, trazar líneas rectas uniendo las estaciones con líneas rectas y formando triángulos, tal como se ha visto ahí. Luego, en cada uno de los triángulos debemos trazar las mediatrices. Mediatrices. ¿Qué es una mediatriz? Una mediatriz es un segmento perpendicular a cada lado del triángulo, trazado por el punto medio de ese lado. Supongamos que este lado mide 10 metros. El punto medio de aquí hasta aquí, 5 metros. Entonces, por este punto yo trazo una línea perpendicular, quiere decir a 90 grados con este lado, a 90 grados. Trazo esa línea perpendicular y esa es la mediatriz para este lado. Trazo la mediatriz para este otro lado. Ahí el punto medio, o sea, la mitad de este lado es este punto. Por este punto yo trazo la mediatriz, que es la línea perpendicular a este lado, es decir, aquí 90 grados. Luego, para este lado, fíjense, para este lado, hallamos el punto medio, o sea, la mitad, y luego trazamos la mediatriz, que es una línea perpendicular. Como este lado, el lado para este triángulo, es un lado común para este otro triángulo. Entonces, esta mediatriz simplemente prolongamos y entonces es tanto para este triángulo como para este otro. Y así trazamos las mediatrices entonces
en cada uno de los triángulos y se van a formar unas figuras interesantes. Fíjense. Aquí trazamos la mediatriz para este lado. Es esta la mediatriz. Trazamos la mediatriz para este lado. Es esta la mediatriz, que sirve para los dos triángulos. ¿No es cierto? Y así, trazamos la mediatriz para este lado, es esta. Y prolongamos hasta la divisoria de aguas, por supuesto. Prolongamos hasta la divisoria de aguas. Entonces, fíjense, ahí están, estas son mediatrices. Las mediatrices siempre se unen en un punto único en cada triángulo. Las mediatrices siempre concurren en el mismo punto común para cada triángulo, así como se ve en la figura. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Hagan la prueba, a ver, hagan un ejemplito, tracen ustedes las mediatrices, hagan este ejemplito, así cópienlo y trácenlo, a ver. No importa la escala con la cual estén trabajando, ustedes miren. De aquí a aquí, digamos, tiene 44 milímetros. La mitad, 22. Entonces ahí yo trazo la mediatriz, una línea perpendicular. Y así sucesivamente. Ok, a ver, hagan el ejercicio. Les doy 10 minutos. Lleguen y no está bien. No, porque tiene bicho. El diablo que se mueran toditos. Vale. Está bien que le saques con tu teléfono porque... ¿Y si la hora? ¿Ya se acabó tu clase? No. ¿Sí? No. Bueno. Te dije no y no me escuchas. También me decís que te respeto, yo te respeto. Que no sea aburrida ya, que una chica a ver gas. ¿A tu padre que le dijiste que te di una vallecita? No le dije nada y no me preguntaron. ¿Te di una labor, dijiste? No le dije nada. ¿Saliste nomás? Ujú. Nie. ¿No te dijeron nada ahora? Buscando eso, ¿no?
un clavo. ¿23, 25, 27, 25 salió bien? ¿Y para qué vas a anotar si lo vas a saber de memoria? Vaya, che. Dame batería. Pura. Para.